¿Qué tal, profesores? Hoy vamos a aprender el tema Jonás atrapado en el vientre de un pez. Vamos a buscar Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Estos versículos sobre Jonás seguramente ustedes lo conozcan muy bien. A través de Jonás podemos aprender el corazón de Dios. Esta persona, Jonás, recibió el llamado de Dios, por lo que era la persona que debía obedecer su palabra. Pero como estaba lleno de su pensamiento, abandonó la orden de Dios y actuó por su cuenta. Este aspecto de Jonás puede aparecer en nuestras vidas de muchos modos. Si vemos en el libro de San Lucas, podemos ver la parábola del hijo pródigo. Entre los dos hijos, el hijo menor abandonó a su padre para irse a otro país. Él tenía sueños que deseaba cumplir lejos de su padre, y vivió malgastando sus riquezas. Pero el primer hijo, aunque estuvo con su padre durante mucho tiempo, su corazón también estuvo lejos de su padre. Aunque él sirvió a su padre y no desobedeció, su corazón no era semejante al de su padre. Si hubiese podido comprobar el propósito de Dios, no hubiese desobedecido y él, cumpliendo su voluntad, hubiese marchado. Estamos hablando de Jonás ahora mismo. Pero Jonás, aun con el orden de Dios, decidió darse la vuelta e irse hacia el otro sitio. En medio de esto, el corazón de Dios, quien guarda todas las cosas del universo, podemos comprender su corazón y también aprender que el propósito de nuestras vidas es salvar otras almas. Por lo que la palabra de Jonás no será muy enriquecedora en nuestras vidas. Así pienso yo. Por lo que podemos aprender muchas cosas a través de este libro. El libro de Jonás es muy bien conocido. Para los salvos es una lectura muy importante. El contenido de esta palabra es como un río lleno de tesoros. Esto está escondido entre las páginas del libro de Jonás. Muchos están interesados en el libro de Jonás, incluso los que no son salvos. Ellos conocen la historia del hombre que estuvo dentro del vientre de un pez. En cuanto a la palabra, Dios ordenó predicar la palabra del arrepentimiento y juicio a Jonás. Sin embargo, Jonás decidió escaparse. Así que bueno, vamos a ver qué ocurrió con Jonás. Al final,
Jonás predicó la palabra del arrepentimiento a las personas de Nínive, que eran tan malvadas y sangrientas, pero podemos ver cómo cambiaron su actitud. Si vemos ahora en qué se caracteriza este libro, el profeta Jonás fue un profeta activo en la época del rey Jeroboam. En cuanto a la situación histórica, hablamos del reino de Asiria y Nínive. En esta época muchas personas habían muerto por enfermedades. Y también el reino de Asiria estaba cubierto de una gran capa de oscuridad, por lo que debido al temor, el corazón de las personas estaban humilladas. Podemos tomar esto como un antecedente a las acciones de Jonás. Vamos a dejar el libro de Jonás y busquemos San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4 versículo 35. Leamos juntos. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Antes de que Dios llamase al profeta Jonás para que vaya a Nínive, los pobladores de esta ciudad ya estaban blancos para la siega, como dice la palabra. Realmente si Jonás solamente hubiese predicado la palabra, allí las personas se hubiesen arrepentido. Sin embargo, Jonás estaba encerrado en su propio mundo de pensamientos y decidió marcharse a otro sitio. Por otro lado, Jonás fue una persona que existió realmente en la historia de la humanidad. Aparece en varios relatos históricos. De hecho, vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 14. Segunda de Reyes, capítulo 14. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Versículo 25. Leamos juntos. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Aquí aparece el profeta Jonás, hijo de Amitai, de origen de Gat-Efer. Gat-Efer que aparece aquí se refiere a la zona de Galilea. Por tanto, Jonás fue una persona quien vivió en la tierra de Galilea, el mar Galilea. Jesús también habló sobre este profeta que existió en el Antiguo Testamento. Vamos a ver San Mateo capítulo 12, versículo 40. San Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús habló sobre su muerte y resurrección a través de Jonás. Podemos pensarlo de este modo. Jesús también predicó que Jonás fue una persona real. Jonás entró en el vientre de un gran pez. Este acontecimiento para los cristianos salvos es un hecho real. En viceversa, si la Biblia dijese que en la boca de Jonás
entró un gran pez en su boca, también sería creíble para un cristiano, porque aparece en la Biblia. Por eso es necesario enseñarles a los niños que Jonás fue un personaje real, sobre todo eso. El primer deber que se le dio a Jonás fue: levántate y pregona contra ella. El orden de Dios es correcto. Una persona que está acostada o sentada no puede cumplir la orden de Jehová. Para hacer la obra de Dios, una persona debe de levantarse, debe ir y anunciar su palabra. Nosotros igualmente. El corazón y cuerpo debe de levantarse primero. Para vivir según la voluntad de Dios, debemos de levantarnos del sitio y así podremos ser utilizados por Dios. Puede haber el caso de una persona que está en medio de la muerte y de la vida. Una persona que simplemente está parada en su sitio. Se le conoce como una persona con la fe durmiente. Por eso, tenemos que comprobar si nosotros, los cristianos, estamos dormidos. Jonás, como dijo Dios, se levantó y partió, pero hacia el lado equivocado, justo al contrario. En el versículo 3 de Jonás capítulo 1, versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís, y descendió a Jope, y halló una nave que partía hacia Tarsís. Aquí dice, descendió a Jope. Nosotros tenemos que descender a un sitio con propósito. Tenemos que ir a un sitio donde Dios haga su historia. Un lugar donde podamos trabajar y salvar vidas, que es lo que debemos de hacer. Sin embargo, Jonás fue a otro sitio, porque la palabra de Dios no era conforme a su voluntad. ¿Cuál fue la razón de que Jonás fue hacia el otro lado? Hay varias razones. Primeramente, la gente de Asiria. Ellos eran conocidos por su crueldad. Ellos, cuando cogían a un enemigo, a un prisionero, en primer lugar lo despellejaban vivo, le arrancaban las pieles y después le arrancaban la lengua cuando estaban vivos. Ellos no solamente eran malos de corazón, sino que sus acciones eran aún más crueles y violentas. Jonás conocía bien este hecho. También el pueblo de Nínive y Asiria eran enemigas de Israel. Ir a un país enemigo y anunciar la tribulación, la palabra de Dios, puede ser motivo para ser asesinado, por lo que debía jugarse su vida en ese lugar. Para Jonás era una orden donde debía de poner en juego su vida. No solamente eso, sino el pueblo de Israel, si conociese que Jonás fue a Nínive, podría ser juzgado por traidor. Si las personas de Asiria y Nínive escuchan la palabra y se arrepienten, los judíos odiarían al profeta Jonás. Si consideramos todas estas cosas, sabemos por qué Jonás no quiso obedecer la palabra de Dios. Para nosotros igual, como Jonás, quien no quería predicar la palabra a los violentos de Asiria. También tenemos personas a las cuales no queremos predicar el Evangelio. Pero ciertamente, delante de Dios, nada puede ser una excusa para no predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos el deber de anunciar la palabra, tal como es, a cualquier persona. Si vemos en Jonás capítulo 1, podemos ver el aspecto de Jonás, quien desobedeció a Dios. Pero si lo vemos al revés, todas las cosas obedecen. A lo que me refiero es, hasta la tempestad
obedeció la palabra de Dios. Incluso también la calabacera, que aparece en el último capítulo. En otras palabras, seguramente la semilla de la calabacera se habrá plantado justo en ese momento y posteriormente habrá brotado y habrá crecido con el tamaño justo para cuando viniese Jonás. La calabacera obedeció según el plan de Dios. Incluso los pequeños insectos que se comieron la calabacera habrán esperado el momento justo para actuar. Ellos también esperaron el momento justo para obedecer la palabra de Dios. El insecto que mordió la calabacera, ¿qué habrá pensado al ver la actitud de Jonás? A lo mejor habría dicho: yo también estoy esperando conforme a la voluntad de Dios. He obedecido a su palabra. Pero tú, Jonás, siempre actúas en contrario de la palabra de Dios. Y ahora incluso quieres quejarte y quieres morir. ¿Por qué haces esto? Esto habría dicho los insectos si hubiesen visto las acciones de Jonás. Igualmente también tenemos los peces. En este caso, el pez grande ya estaba esperando. Miren, muchos piensan que al momento de que Jonás fue lanzado del barco, el pez se lo tragó. Justo en ese momento abrió su boca para tragárselo. Pero esto no es correcto. Si vemos en Jonás capítulo 2, podemos ver que Jonás descendió incluso a los abismos de los mares, en lo más profundo. Es decir, el pez estaba esperando a tragarse a Jonás justo antes de su muerte, antes de que se ahogara. Este pez esperó el momento justo para obedecer la palabra de Dios y tragó a Jonás. Y posteriormente fue al lugar donde Dios mandó para vomitarle. ¿Qué diría este pez a Jonás? Yo también obedecí la palabra de Dios conforme a lo que mandó y tampoco he podido digerir durante 3 días por tu culpa. Pero he sabido obedecer la palabra de Dios. Pero tú, Jonás, ¿en qué obedeciste a Dios sufriendo dolor? Esto habría preguntado el pez a Jonás. Jonás, el único profeta quien no obedeció a Dios. Solamente Jonás desobedeció, el profeta que no cumplió la palabra de Dios. Jonás fue la persona que rechazó la orden de Dios y escapó para no estar frente a él. Pero Dios no lo dejó escaparse libremente, sino que le persiguió hasta el final y utilizó a varios elementos para sacar los errores de Jonás. A través de Jonás podemos descubrir nuestro lado más perezoso y desobediente. Aquí está la anécdota de cómo la actitud de Jonás se parece a la nuestra. Podemos comprender nuestras acciones a través del libro de Jonás. Además, también podemos entender el principio del capítulo 1. El versículo 3 comienza de esta forma. Y Jonás, se podría decir que, aunque Dios le dio una orden, Jonás dijo pero. Por eso dice y Jonás, pero Jonás. Y también versículo 5 pone y Jonás. Versículo 13. Y aquellas personas, y aquí el y se refiere a pero, y aparece repetidas veces. Jonás, quien tenía la posición para obedecer directamente a Dios. Él respondió mediante la desobediencia inmediata. Fue el profeta quien hasta el final quiso apartarse de la palabra de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿realmente Jonás no conocía cómo era Dios, aunque fuese profeta? No, eso es mentira. Él conocía a Dios perfectamente, pero rechazó la voluntad de Dios hasta el final y quiso ir por su camino según sus pensamientos.
A veces, nosotros que tenemos los trabajos y los puestos dentro de la iglesia, hay ocasiones que rechazamos realizar el trabajo porque no es conforme a nuestro corazón. Tenemos que saber que la vida que obedece la palabra de Dios es la más bella y bonita, y tenemos que cumplirla. Tenemos que vivir una vida de obediencia. El que no lo hace está atrapado en su pensamiento. Es una persona que solo piensa según su pensamiento y no escucha a otros. La persona que incluso no ha tenido el amor de por su pensamiento fue Jonás. Él estuvo encerrado en su propia muralla de pensamiento propio y por eso decidió rechazar la palabra de Dios de una manera muy confiada y personal. Eso puede ser un reflejo de nosotros. Aceptamos la palabra de Dios, pero solo por una parte. Es el reflejo mío que acepta una parte de la palabra que parece la buena parte y luego la otra parte la rechazamos y la tiramos. Jonás al final fue comido por un pez grande. Si pensamos acerca de una reflexión espiritual de este Jonás, quien fue adentro de un pez, podemos ver una fe que va decayendo. Aquí dice que en realidad Jonás debería haber ido a Nínive, pero se dio la vuelta y fue dirección Tarsís, hacia Jope. Aquí dice que subió al barco que iba a Tarsís. Bíblicamente hablando, aquí dice que descendió a Tarsís. Dentro del barco cayó en un profundo sueño. Aquí podemos pensar en una fe que está dormida, que ha caído en su punto más bajo. Por ejemplo, Jonás dormía en lo profundo del barco. De este modo, de igual forma, él cayó en lo más profundo del vientre del pez. Podemos ver una fe que va decayendo y que se va alejándose de Dios, y va cayendo más y más. Otro ejemplo semejante son los dos discípulos de Jesús que iban de camino a Emaús. Ellos deberían haber estado en Jerusalén. El día que Jesús resucitó, el día más feliz de todos, ellos estaban llenos de su propio pensamiento. Pensaron que con la muerte de Jesús todo se había acabado. Y aunque las mujeres les había predicado que Jesús había resucitado, ellos bajaron a Emaús según su pensamiento. Pero Jesús buscó a los dos discípulos que iban de camino. Podríamos decir que Jonás es como estos discípulos que van alejándose de Dios. No solamente eso, sino también pensamos en una fe que está dormida. Jonás, quien en medio de la tempestad sigue en un profundo sueño en lo más profundo del barco, en su interior. Entonces, el capitán despertó a Jonás. Le dijo, ¿qué te pasa dormido? Levántate. Esta voz del capitán es la voz de Dios, ya que cuando estaba caído en un profundo sueño, Dios lo despertó. ¿Cuál será la razón por la que uno está dormido? Está en un profundo sueño de la fe. Uno debería participar en la obra de Dios para salvar a otras almas, y debería estar unánime en el Evangelio con otros hermanos, pero no está junto a ellos, porque está dormido y su fe también está apagada. Nosotros tenemos que saber que los susurros de Dios son nuestro consejo y debemos de escucharlo. Por haber abandonado la palabra de Dios, al profeta Jonás se le dio una gran tribulación. A nosotros, ¿qué castigo tendremos? Seguramente haya muchas dificultades.
En medio de estos obstáculos y dificultades, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Primero es necesario analizar en qué circunstancias nos es dada esta dificultad. Y por otro lado, si vemos el capítulo 1, en ningún momento aparece que Jonás oró a Dios. Pero en el capítulo 2 comienza a orar a Dios, cuando comienzan a ver las dificultades. Vamos a ver capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, a su Dios, desde el vientre del pez. Jonás oró a Dios. Los cristianos son personas de oración. Pero Jonás en el capítulo 1 no oró en ningún momento. Cuando comenzó a orar fue cuando entró en el vientre del pez. Un cristiano en medio de la tribulación comienza a orar. Una de las razones por las cuales los cristianos tenemos dificultades es porque Dios quiere que confiemos en Él y oremos a Él. Otra razón también aparece en el versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando su alma estaba desfallecida, Jonás oró a Dios. Nosotros no buscamos a Dios cuando tenemos paz, sino cuando estamos en soledad, cansados, con pesadillas, en dificultades. Allí sí que buscamos a Dios, oramos y nos unimos a Él. Por ejemplo, Jacob, ¿qué hizo cuando estaba en una situación difícil? Lo que hizo fue sostenerse a Dios. Igual que eso, al final, Jonás también hizo lo mismo. Y Dios después escuchó esa oración y respondió. Muchas veces pensamos que con la oración pensamos que podemos cambiar la opinión de Dios, pero la oración no cambia a Dios en sí, sino cambia a la persona que ora a Dios. El contenido de la oración de Jonás, ¿qué decía? Miraré de nuevo al templo de Dios. Se puede referir a que nosotros prometemos vivir en medio de la iglesia. Y también Jonás dio una oración de agradecimiento. En el versículo 9 dice, Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Aquí dice alabanza, es decir, agradecimiento. Gracias a Dios. Más tarde, en el capítulo 3, da una oportunidad más para que pueda arrepentirse. Esto es la gracia de Dios. Aunque David también cometió pecados, él tuvo oportunidad de arrepentirse. Después, ¿quién más? Pedro, él negó a Jesús 3 veces, pero también fue perdonado y se arrepintió. Igualmente nosotros también tenemos ocasión de recuperarnos y arrepentirnos. Jonás también tuvo la ocasión de recuperarse. Cuando Jonás predicó en Nínive, ¿cuál fue el resultado? Vamos a verlo en el capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ellos se arrepintieron después de escuchar la palabra de Jonás, es decir, de Dios. Se hizo que ellos no solamente se arrepintieron de palabra, sino que cambiaron sus actos. Nosotros tenemos que tener la capacidad de obedecer a Dios y después confiar que Dios acabará de realizar la obra. Confiar en Dios. En el capítulo 4 aparece Jonás, quien está muy enojado. Jonás no conocía a Dios. El corazón de Jonás, que había pensado sobre los habitantes de Nínive. Él consideraba a los niniveños como personas que debían de morir.
Pero a los ojos de Dios, las personas de Nínive eran personas que merecían recibir su gracia, es decir, otra oportunidad. Este es el corazón de Dios, quien considera valioso incluso hasta un pequeño alma. Pero Jonás no comprendió esto. Jonás, ¿qué consideró importante para él? En su caso, fue la calabacera. En Jonás capítulo 4 dice que Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Cuál será nuestra calabacera con la cual estemos muy contentos? Cuando el hijo pródigo estaba en otro país y tenía hambre, quiso comer de los frutos del cerdo. Eso es que por mucho se desee para el hijo pródigo, no consiguió lograrlo, porque no había para él. La felicidad que se quiere conseguir en este mundo es como el fruto del cerdo. Según los ojos de Dios, en este caso hablamos de la calabacera, para Jonás. Es un fruto sin ningún valor, que se desvanece. Jonás, quien no comprendió el corazón de Dios. El Dios que conocía a Jonás, ¿quién era? Vamos a ver capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás supo de antemano que Dios era piadoso, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal, que no castigarías a Nínive. Pero lo que no comprendió Jonás fue que Dios, de verdad, ama a todos los almas en lo más profundo de su corazón, un pequeño alma, y tiene piedad por él. Lo que podemos comprender del capítulo 4 es que aquellas personas que parece que no van a cambiar, como los niniveños, después de escuchar la palabra de Dios, cambian y pueden recibir la salvación. De otro modo, también los cristianos que llevan a cabo su vida de fe pueden estar encerrados en su propio pensamiento. Pero Dios, a través de su palabra, va despejando, va quitando las murallas que tenemos en nuestro corazón para hacernos más obedientes. Él va despedazándolo. Nosotros en la palabra de Dios tenemos que ser más y más purificados, más y más limpios, y vivir conforme a la voluntad de Dios, como Jonás. Tenemos que pensar que la vida en este mundo es una única oportunidad y por ello debemos de anunciar más fuertemente la palabra de Dios. Vamos a orar juntos finalmente.